pantalla. Vamos ahí. Vamos a dejar de compartir y así me ven. Bueno, estamos de vuelta. Bienvenidos a la parte 2. Estabilidad 2 a distancia, día feriado, clase especial dedicada a Marquitos. Bueno, estamos ahí, estamos 33 participantes, estamos bien. Bien, vamos a ir abriendo un whiteboard. La idea de ahora, como les dije, es arrancar con deformaciones y después hacer un ejercicio bastante conceptual y está bueno que interactuemos. ¿Alguien quiere hacer algún reclamo por las canciones? ¿No le gustó? Creo que fue variado. Tuvo la parte de Disney y la parte de rock. Para mí estuvo completo. Así que, bien. Y ahora vamos a arrancar con deformaciones. Nos queda un poquito más de una hora y después podemos hacer consulta, podemos charlar, podemos traer una cerveza. Ya, hoy vale todo. Bien. Voy armando acá el whiteboard y vamos a plantear la clase, la segunda parte de la clase. Vamos a compartir pantalla. Y acá estamos. Bien. Entonces, vamos a arrancar con el tema nuevo, para lo que sería la práctica. Vamos a arrancar con estado de deformación. ¿Está bien? Entonces, para arrancar con estado de deformación, a mí me gusta hacer algo parecido a lo que hice con estado de tensión, donde repasamos las solicitaciones y vimos qué deformación generaba. Qué tensión generaba, y ahora vamos a ver qué deformación genera. Entonces, vamos a empezar a escribir, vamos a poner estado, un poco más grueso, está acá, ahí está. Estado de deformación. ¿Está bien? Entonces, vamos a arrancar por el caso sencillo de siempre. Vamos a arrancar con nuestra barrita empotrada con una fuerza P. Entonces la pregunta sencilla, que ya la tienen que tener recontra clara, es ¿cuánto vale la deformación? Vamos a hacer completo. Esto es L. Y este es el punto A. Entonces pregunto, ¿cuánto vale la deformación del punto A? ¿Alguien quiere sumar? Esta parte va a ser más divertida, ya nos relajamos con las canciones. ¿Cuánto vale la deformación del punto A? ¿Cómo la calcula? Vamos a hacer acá, mientras tanto, mientras me responden, que quiera abrir micrófono. O si es P por el largo de la barra dividido E dividido el área de la sección. Perfecto, muchas gracias Mateo. Es P por L sobre E por A. Perfecto. Pero acá fíjense lo siguiente, pero vamos a terminar acá el dibujito. Vamos a hacer acá en los ejes X, Z e Y. Acá fíjense que esta es la sección transversal. Tenemos el desplazamiento en A, que vale P por L sobre E por A. Y además, si ustedes ven esto un poquito en detalle, delta A es lo mismo que decir sigma, P con A me da sigma, P por A es sigma, por L sobre E. ¿Y sigma sobre E quién era? Epsilon. Epsilon, perfecto. Epsilon por L. Entonces el desplazamiento del punto A es epsilon por L. ¿Está bien? Entonces nosotros ya habíamos visto cuál es la deformación asociada a la solicitación axil, ¿no? Esto es solicitación axil. SA. Y si yo tengo que definir de alguna forma cuál es la deformación esta, ¿cómo la llamarían ustedes? Asociando a lo que vimos en tensiones. ¿Qué sería? ¿Epsilon cuánto? ¿Alguien? XX. XX, perfecto. Gracias, Nico. Eso. Bien, entonces esto sería epsilon XX, porque es epsilon en el plano X con dirección X. ¿Está bien? Entonces hasta acá, perfecto. Entonces vamos a dar un poco de física a esto. Pensemos. Yo deformo la barra. La barra tiene esta sección. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cómo se deforma la barra? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa a la barra? Si yo estoy viendo la barra de frente acá, ¿no? Acá es un corte acá, 1, 1, y este es el plano 1, 1, corte.
¿la sección se mantiene igual o no? ¿Qué le pasa? O sea, yo tiro, tengo la barrita, tiene la longitud L, yo sé que en el extremo se deforma un desplazamiento delta A que lo calculamos de esta forma. ¿Y ya está? ¿Eso es lo único que nosotros sabemos de esto? A ver. Veo que Antoine ya sabe, sigue prendido, pero me gustaría que se sume alguien más. Vamos, vamos, que estamos feriados, pusimos música. Más no puedo motivarlos, ya no sé qué hacer. Ya estoy en mi punto máximo de... Están hablando por el chat. Ari. Bueno, se achica la sección. Muy bien, Victoria Albani. Se achica la sección. ¿Y cómo? A ver, pensémoslo. Lo que dice Victoria está bien. Se achica la sección. ¿Pero por qué? Pensemos nosotros físicamente que si ustedes agarran una barrita, ¿está bien? Una barrita. Y las tiran longitudinalmente, lo que le pasa es que este punto se desplaza, como calculamos ahí, en dirección X positivo, pero la sección es como que se encoge, ¿está bien? Se achica. Y ese encogimiento está asociado al módulo de Poisson, ¿está bien? Que es el módulo que ya estuvimos viendo antes, que asociaba el módulo de elasticidad transversal y el longitudinal, y el volumen final y el inicial es el mismo, pregunta ahí Victorio, y no necesariamente. Depende qué tipo de deformación tengas. En este caso no va a ser el mismo. ¿Está bien? Conservación de la materia, tiró Junior. No. Sí, la materia es la misma, pero el volumen puede cambiar, cambia la densidad. Igual ya nos estamos metiendo en temas demasiado específicos, no hace falta ir tanto ahí, pero en este caso el volumen cambia. Ahora vamos a ver cómo calculamos eso. Pero entonces, lo que quería que veamos es cuando en Axil nosotros únicamente le dimos importancia a la deformación longitudinal, la epsilon XX, que con eso calculamos, por ejemplo, el delta A. Pero ahora tenemos que ser más conscientes de, como hicimos con tensiones, de ver el global. Entonces, en el global no solo se estiraba A, sino que también se achica la sección. ¿Cómo lo vamos a ver eso? Con el siguiente grafiquito, vamos a ir un poquito para abajo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a marcar acá la sección, que voy a marcar los ejes de la sección. Miren qué bien que me salió. Este es el eje Z, este es el eje X. Estoy viendo de costado, fíjense, y para acá vendría ahí. Y cuando yo tiro, como bien dijeron, cuando tiro la sección con diferencial X le pasa esto, ¿no? Esto es diferencial X. Entonces, se estira un determinado valor que vale epsilon XX por diferencial X dividido 2, porque va dividido 2 para un lado y dividido 2 para el otro. Y acá, esto que está acá, es epsilon ZZ por diferencial, por la altura, vamos a poner acá las dimensiones de la barra, de la sección, perdón. Esto es H y esto es B. Entonces es epsilon. Uy, ¿qué pasó? Epsilon ZZ por H dividido 2. ¿Está bien? Entonces fíjense, si me están siguiendo, si nosotros vemos la sección de costado, un diferencial X, vemos que se estira y se achata en dirección Z. Y si ahora hacemos lo mismo, pero lo vemos en estos ejes que voy a marcar ahora, vamos a hacer así, tac, y ponemos, acá sería el eje X, y ahora ponemos el eje Y, es decir, lo estamos viendo desde arriba, el eje Z iría para adentro. También, cuando se deforma, esto se achata, y acá lo que vemos es que esto nuevamente es epsilon XX por diferencial X dividido 2, y esto que está acá va a ser epsilon II por diferencial Y dividido 2, porque esto también vale lo mismo, ¿no? Esto es igual a esto. Entonces, si yo veo de frente, como dijo Victorio, lo que veo es una cosa que la sección que valía H por B, ahora pasó a ser esta sección, porque se estira y se achica la sección. ¿Se entiende eso? Este concepto es importante, porque básicamente se está diciendo, pará, yo estoy tirando con un estado tensional que es
simple, porque únicamente tengo una tensión normal y todo lo demás es cero, en un estado axil, pero el estado de deformaciones, que ahora vamos a ver un poco más, se deforman las tres direcciones. Entonces, que exista el coeficiente de Poisson, que en la teórica lo vieron como mu, pero en algunos lados lo pueden ver como nu, ¿está bien? Que va a ser lo mismo, es el coeficiente de Poisson. ¿Está bien? Entonces, en la teórica, ¿lo vieron como mu en la teórica o como nu? ¿Alguno se acuerda? ¿Lo tiene ahí a mano? Independientemente de eso, bueno, ahora me lo dicen, nosotros lo podemos usar de las dos formas. Y sí, ¿alguien me dijo algo? Como mu. ¿Como este de acá? Sí. Uy, como mu. Este es mu, ¿no? Sí. Perfecto, como mu. Está bien, entonces vamos a seguir con la nomenclatura mu. Entonces, como les decía, lo importante de esto es que yo tiro en una dirección, pero se deforma en tres direcciones. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, epsilon xx, ya la calculamos, es sigma x sobre e. Y después lo que tenemos que saber es que epsilon y va a ser menos mu por sigma x sobre e. ¿Por qué el menos? ¿Alguien me puede decir? Mientras termino, y epsilon zz menos mu. A ver, vamos con Antoine, dale. Algunas le dejo a Antoine también. Porque si la barra tiene un desplazamiento positivo, o sea, se alarga, la sección se achica. Perfecto. Es contrario a la tensión. Si la tensión es de compresión, se va a cortar y se va a agrandar el área y por eso tiene menos. Es contrario a la dirección X, en este caso. Entonces, fíjense, lo que les vengo repitiendo es que con una tensión únicamente en X tengo deformaciones en los tres ejes. ¿Está bien? Esto era como para entrar en el tema de deformaciones, como vimos axil y como en realidad pasaban más cosas que no nos importaban. Pero ¿por qué? ¿Por qué puedo decir que en axil no veía esto? Ahora lo quiero ver, pero antes no lo veía. ¿Qué me pueden decir? ¿Alguien me puede decir algo respecto a mu? ¿Alguien se acuerda algo de mu? ¿Es mayor a 1, menor a 1, menor a 0? Mu es un valor que va entre 0 y 0.5. ¿Eso qué quiere decir? Que si la deformación X ya era pequeña, pues sabemos que son deformaciones pequeñas, la deformación en Y y en Z es al menos la mitad, y si no, mucho menos. Por lo general, mu vale, no sé, 0,2 o 0,3 o 0,25. Entre 0,2 y 0,3, los valores clásicos. Entonces, fíjense cómo, nada bien, cuando decimos axil ya eran pequeños desplazamientos y lo que se deformaba la sección no nos interesaba, porque ya era más chico que lo que se estiraba o se acortaba. Bien, entonces con esto vamos entrando un poco en la física del problema este, ¿no? ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Me estoy poniendo las pantuflas porque me agarró frío. Bueno, esa no pasa nunca. No me hicieron manito hoy. Puse canción, todo. Bueno, cuando termine este no voy a decir nada y me pone manito, si se acuerdan. Bien. Entonces, hasta acá estamos bien. Esto es lo que vimos con axil. Pero si vamos a rápidamente... No, bueno, no rápidamente. Vamos a ver otra cosa ahora. Vamos a agarrar un estado tensional. Vamos a borrar. Un estado tensional que ponemos Y, X y Z. Y hacemos el cubito. Vamos a hacer un cubito en azul. Hacemos así. Hacemos el cubito y tenemos acá arriba una tau que va a ser una tau ZX. Y acá vamos a tener una tau XZ. Y bueno, acá punteadito lo que no se ve. Y este para abajo. ¿Está bien? Entonces ahora vamos antes analizamos un caso donde teníamos únicamente tensión normal y acá estoy representando un caso donde tengo únicamente tensión tangencial, que por ejemplo puede ser con el momento torsor. Pero vamos a ponerlo acá. Si yo tenía tau
¿Cómo asociaba tau con la distorsión? ¿Cómo era la relación? Cuando es axil, ponemos en rojo, teníamos que sigma era igual a epsilon por E. ¿Y tau a qué es igual? A gamma por G. Gamma por G, perfecto. Donde gamma es la distorsión y G es el módulo de elasticidad transversal. Entonces, si tenemos esto de acá, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos recién, pero ahora con estas tensiones. Entonces vemos acá X, y acá voy a quizás responder algo que dijo Vittorio. Tenemos X y Z. Vamos a hacer el cubito. Vamos a dibujarlo por acá. Tenemos X y Z. Y tenemos las tau. ¿No? Tenemos tau, tau, tau y tau. ¿Qué le pasa a este cubito? Este cubito, que bueno, está el cubito así, que, bueno, me sale el corazón de Macri, no importa. Tenemos el cubito y cuando tiene estas tau, lo que le pasa es como que se estira así. Le pasa esto. Vamos a poner un punto acá y le pasa esto. ¡Tuc! Se estira así. Bueno, esperen que me salió medio feo. Puede pasar. El cubito ese le pasa así en tac. Vamos a ver acá. Tac. Tac y tac. El cubito ese se deforma de esta forma. ¿Está bien? Fíjense lo siguiente. El cubito, que inicialmente tenía todos los ángulos internos de 90 grados, pasó a deformarse y a hacer como este tipo de rombo. ¿Está bien? Y ese tipo de rombo, lo que hizo, y tenemos que ver ahora, es que inicialmente la dirección X y la dirección Z formaban un ángulo de 90 grados y ahora pasó a formar un ángulo de ¿cuánto? De un valor, que llamémosle alfa, donde alfa, vamos a poner acá en rojo, alfa va a ser igual a 90 grados menos, acá se deformó un ángulo, acá otro ángulo, y ese ángulo va a ser gamma xz sobre 2. Y esto va a ser gamma xz, valen lo mismo los dos, por el teorema de reciprocidad o por el teorema de Cauchy, porque las taus valen lo mismo, gamma xz sobre 2. Entonces, alfa, el ángulo nuevo que forma x y z, va a ser 90 grados menos gamma xz. Obviamente sumo gamma xz sobre 2 más gamma xz sobre 2 y me da el ángulo alfa. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que pasó ahora. No es que se cambió, yendo a lo que preguntó Vittorio, no es que cambió el volumen porque yo tiré y se estiró para un lado y se acortó los otros dos. En distintas magnitudes, porque uno está asociado con nu y el otro en otro no. Y acá lo que pasa es que cambia de forma, pero no cambia el volumen. Si ustedes pudiesen calcular el volumen del rombo, les tiene que dar igual al volumen del rectángulo. ¿Está bien? O del cubito. Entonces, lo que vemos ahora es que no cambia el volumen, pero hay una distorsión. Esa distorsión es el cambio de ángulo que estaba inicialmente en 90 grados y ahora pasó a alfa, que vale 90 grados, menos gamma xz. Entonces acá una cosa interesante para remarcar es que si yo tengo un gamma xz o un gamma cualquiera mayor a 0, quiere decir que el ángulo que formaban inicialmente las direcciones x y z se achicó. ¿Está bien? Por convención, cuando pasa esto, o sea, se achica el ángulo, este gamma xz le decimos que es positivo. O sea, agranda, no, achica ángulo. ¿Está bien? Entonces, si yo le digo, bueno, tengo gamma xz mayor a 0, ustedes ya tienen que saber que la dirección xz, que inicialmente eran 90 grados, ahora son, no sé, 89. Obviamente la variación es pequeña, porque estamos en pequeñas deformaciones. Pero es importante marcar esta convención que la vamos a usar en adelante. ¿Se entiende? Cuando estamos con deformaciones longitudinales, hay cambio de volumen. Deformaciones longitudinales es epsilon xx, epsilon zz, epsilon y. Y cuando estamos con deformaciones transversales, estamos hablando de distorsiones. ¿Está bien? Entonces, sigma, si paso a tensiones, sigma genera cambio de volumen y tau genera cambio de forma. ¿Está bien? Y adicionalmente, lo último que quiero decir acá es lo siguiente.
si ustedes quieren conocer cuánto cambió el volumen, ¿cuánto cambia el volumen? La variación de volumen va a ser igual a... No, vamos a ponerlo de otra forma. Ustedes pueden definir algo que se llama épsilon volumétrico, que es cuánto es la deformación volumétrica por unidad de volumen, que va a ser la variación de volumen sobre el volumen inicial. ¿Está bien? Y esto que está acá es igual a ¿qué? Va a ser igual a la variación de volumen en X más la variación de volumen en Y más la variación de volumen en Z. ¿Está bien? Y acá me voy a adelantar un chiquitín más, porque ustedes, cuando ya pensemos en un tensor de deformaciones, que ahora vamos a ver qué significa exactamente, esto va a ser igual al invariante 1 del tensor de deformaciones. Porque fíjense que es la traza. Epsilon XX más Epsilon Y más Epsilon ZZ. Entonces, este pizarrón, ¿para qué nos sirvió? Para repasar que cuando teníamos tensiones normales, teníamos y analizamos la deformación longitudinal, pero adicionalmente vemos un poco la física y se deforma en Z y en X también. ¿Está bien? Y cuando vemos las deformaciones debidos a un tau, vemos que se generan distorsiones. ¿Está bien? Y definimos esta convención que está por acá. Entonces, ¿qué más? También definimos la deformación volumétrica, que es la variación de volumen dividido el volumen inicial, y que es igual al invariante 1 de nuestro tensor de deformaciones. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Es un poco un repaso conceptual, que estaba bueno que lo digamos. ¿Está bien? ¿Algo? ¿Vamos bien hasta acá? Y voy a sumar una cosita más respecto al módulo de Poisson, donde, fíjense de acá, lo siguiente. Si X es mi dirección, la X es la dirección de sigma XX, es la dirección paralela a X, yo hablo de epsilon Y, es una dirección perpendicular a X, ¿está bien? Entonces va a haber una relación que sale automáticamente de acá, donde ustedes pueden decir que el coeficiente de Poisson es igual a menos la deformación transversal sobre la deformación longitudinal. Entonces, esta expresión también recuérdenla, donde asocian la deformación transversal, que en este caso la transversal a X es la Y, es epsilon, a ver, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, epsilon transversal se puede despejar de acá, por ejemplo, en este caso sencillo. Epsilon transversal sobre menos epsilon transversal sobre epsilon longitudinal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque epsilon transversal siempre va a tener un sentido distinto al longitudinal, para este caso el X, entonces menos con menos me va a dar un valor de nu, o de mu, perdón, positivo. Pues siempre es positivo, como dije acá, entre 0 y 0,5. Entonces con eso, el repaso que quería hacer de deformaciones, asociarlo un poco a la solicitación axil, cómo se deforman las tres direcciones, un poco asociada a las tau, cómo se distorsiona, y ahora vamos a pasar a la presentación. ¿Alguna duda o algo? Cierro. ¿Si esto se está grabando? ¿Hay un grabando por ahí o...? Ah, ok. Sí, Ari. Ah, listo. Si no, vamos acá. Bien, entonces cerramos y vamos a la presentación. Entonces vamos a la presentación. Comparto. Y vamos. A ver. Entonces acá ponemos review. Perfecto. Listo. Entonces arrancamos. Me quedarán 20 minutos más o menos, 30 de... No, quizá menos. De esta parte de repaso y ya pasamos al ejercicio que está bueno. El ejercicio va a ser el primero de acá. Un cubito que se deforma dentro de una canaleta. Va a estar divertido. Bien. Entonces, si hacemos un poco un repaso también lo que viene en la teoría, epsilon XX, epsilon Y, epsilon ZZ y las deformaciones transversales, epsilon XY, epsilon XZ y epsilon XY,
esto que está acá es lo mismo que decir la variación en XX dividido diferencial X. ¿Está bien? Pero acá se llama la deformación en X, la llaman U, en Y la llaman B, en Z la llaman W, entonces esto que está acá, epsilon U, la derivada de U respecto de X es esto, es lo mismo que está por acá, pero acá está discretizado y acá está en diferencial. Entonces, estas son las relaciones que ustedes tienen que saber, repasar de la teoría, y una vez que ya conocemos que hay varias deformaciones en un punto que nosotros estemos analizando, vamos a definir, al igual que hicimos con tensiones, vamos a definir lo que llamamos el tensor de deformaciones. El que vimos antes era la tensión de tensiones asociada a un punto, que nos permitía, digamos, conocer el estado de tensión, nos permitía decir que conocíamos las infinitas tensiones asociadas a los infinitos planos pasantes por el punto, y ahora vamos a hablar de un tensor de deformaciones. El tensor de deformaciones implica conocer, bueno, estos valores de acá, del tensor de deformaciones. ¿Y qué quiere decir conocer el tensor de deformaciones? Implica conocer las infinitas deformaciones asociadas a las infinitas direcciones pasantes por el punto. ¿Alguien se anima a decir cuál es la diferencia con tensiones? Lo dije antes como pista y lo acabo de decir también, pero es sutil, pero la diferencia es abismal. ¿Alguien me agarró lo que quería decir o lo repito? O... Dijiste infinitas deformaciones, en este caso, y en el estado de tensión es único. No, te repito las dos y vemos si nos agarramos, pues es importante que lo enganchen. El estado de tensión implica conocer las infinitas tensiones asociadas a los infinitos planos pasantes por el punto. ¿Está bien? Y conocer el estado de deformación implica conocer las infinitas deformaciones asociadas a las infinitas direcciones pasantes por el punto. ¿Cuál es la diferencia? Más allá de deformaciones y tensiones, ¿cuál es la diferencia? Es muy importante. A ver, Antoine lo tiene, pero a ver si alguien más. ¿Alguien más lo enganchó? Pensémoslo, porque... A ver, Nico, ese. Sí, en tensiones hablaste de infinitos planos y acá en deformaciones hablaste de infinitas direcciones. ¿Puede ser eso? Perfecto, perfecto. Gracias, Nico ese. Antoine, vos ibas a decir lo mismo. Perdón que... Gracias. Entonces, está perfecto lo que dijo Nico ese y lo que yo vengo repitiendo y hice hincapié hace un rato. Prestemos atención a eso. Cuando hablamos de tensiones asociadas a un plano. Cuando hablamos de deformaciones, hablamos de deformaciones asociadas a una dirección. ¿Está bien? Las dos se definen con un versor, que en un caso es la normal del plano y en otro caso es directamente la dirección. Pero es muy importante tener esa diferencia en la cabeza. ¿Está bien? Entonces, con esa diferencia en la cabeza, ahora hablamos de un tensor de deformaciones que lo multiplicamos por alguna dirección dada, dirección, no plano, dirección, y nos da una deformación asociada a esa dirección. ¿Está bien? Y acá va a ser muy parecido, si no decir calcado, a tensiones. Va a ser todo igual, tenemos un tensor de deformaciones, y a ese tensor de deformaciones lo multiplicamos por una dirección, nos da la deformación asociada a esa dirección, y vamos a tener algo parecido. Vamos a tener una deformación normal, una deformación transversal, vamos a tener deformaciones principales, y vamos a tener direcciones principales de deformación. Esto sí lo vieron con Luis, ¿no? Hasta acá, todo esto lo vieron, ¿no? ¿Alguno ahí, Nico S o Nico, perdón, Nico I, que está con... ¿Esto lo vieron? ¿Lo tienen presente? Llegó hasta acá y dijo, llegó hasta la expresión del tensor de deformaciones y dijo, es muy igual a tensor de tensiones, y siguió. O sea, ¿no habló de la deformación normal y la deformación transversal? ¿No habló de eso? No, llegó hasta acá. No habló de principales tampoco, en el caso de deformación y eso. Ok, pensé que... Listo, no importa. Bien, pero nosotros somos capaces de seguirlo, en un día feriado como hoy, lo somos capaces de seguirlo, porque entiende la idea. El tensor de deformaciones también va a ser simétrico, nos va a permitir calcular autovalores, autovectores, y va a ser muy parecido a lo que vimos con tensiones. Entonces, vamos a tener una deformación normal, una deformación en la dirección n, una deformación longitudinal,
cuando vuelvo a multiplicar por n, la proyección. Después lo puedo convertir en vector y acá puedo conseguir, acá hay un errorcito, que esto debería ser una T, deformación transversal, es la deformación en la dirección n menos la deformación longitudinal. Entonces, ¿cuándo va a ser una dirección principal? Cuando pase exactamente lo mismo que antes. Cuando la deformación en una dada dirección sea únicamente en la dirección longitudinal. ¿Está bien? Se deforma únicamente longitudinalmente. Yo digo, bueno, para esta dirección de la lapicera, para esta dirección, ¿cuál es la deformación? Si se deforma en la misma dirección que la lapicera, no va a tener componente transversal, entonces vamos a decir que es una dirección principal. ¿Está bien? Entonces, es la idea exactamente igual que tensiones. Una dirección principal de deformaciones implica que toda la deformación asociada a esa dirección está justamente en esa dirección. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Sigo. Entonces, acá planteo nuevamente esta igualdad que nos va a llevar a conocer autovalores y autovectores. Entonces, vamos a verlo. Está escrito muy parecido. Puedo hacer esto, de donde dice que las direcciones principales son los autovalores y son las mismas que el tensor de tensiones. Esto es muy interesante. Si yo conozco las direcciones principales de deformación, sé que son iguales a las direcciones principales de tensiones. Y eso, ahora lo vamos a ver en un segundo, pero ya lo digo, se debe a que estamos trabajando con materiales isótropos. ¿Está bien? Eso es muy importante. Que las deformaciones principales, las direcciones principales de deformación sean iguales a las direcciones principales de tensión, es porque estamos trabajando con materiales isótropos. Nosotros vamos a trabajar únicamente con materiales isótropos. Recién en estabilidad 4, existe estabilidad 4, es adaptativa, pero está muy buena, van a haber materiales que no son isótropos. ¿Está bien? Entonces, eso es muy interesante. Si conozco las deformaciones, las direcciones principales de deformación son las mismas que las de tensión. De acá en adelante, para toda la materia va a ser así, pero tienen que decir por qué es un material isótropo. Si no, no está bien. Tienen que saber que es porque es un material isótropo. ¿Cómo? ¿Por qué? Habla fuerte. No, en cajita. ¿Qué sabían? Que no le pusimos que era isótropo. Ah, bueno. Bueno. Bien. Entonces, eso es interesante. Si hay alguna duda me paran, me dicen. Entonces, para conocer las deformaciones principales, ahora el valor, pueden hacer de vuelta la ecuación de Lagrange, calcular los invariantes. Pueden acá, fíjense que está el épsilon volumétrico, como dije antes, es la traza del tensor de deformaciones. Y pueden clasificar el estado de deformaciones, de la misma forma que el de tensiones. Si I3 es distinto de 0, es un estado triple, ninguna deformación principal es igual a 0. Si es un estado doble, si I3 es igual a 0 y I2 distinto de 0, una deformación principal es igual a 0. Y estado simple, dos deformaciones principales son iguales a 0. Entonces acá repito, una vez que ya vimos un poquito más el tensor de deformaciones, el siguiente concepto. Si yo tengo un estado de tensiones simple, como axil, ¿el estado de deformaciones también es simple? Ya lo dije antes. Pero la respuesta es que no. Yo puedo tener un estado de tensiones simple, como vimos en axil, y siempre métanse en la cabeza ese ejemplo, porque es el más fácil de recordar y es el más fácil cuando le preguntamos en el final. Si tengo un estado de tensiones simple, ¿cómo es el estado de deformación? Si alguien dice simple, está muy mal. Porque no pensó en el caso más sencillo que es axil. En axil yo deformo en X, y se deforma en X, en Y y en Z. Lo vimos hace un ratito, porque existe el coeficiente de Poisson. Entonces, sepan que, a pesar que yo dije recién que las direcciones principales de deformación y tensión son las mismas, el estado tensional, que sea triple, doble o simple, no implica nada respecto al estado de deformación si es simple, doble o triple. ¿Está bien? Eso es muy importante. Esto no lo vieron con Luis, perdón que repita, pero para estar seguro. Esto no llegaron a verlo. Ok. Entonces, nosotros vimos, por un lado, el estado de deformación, por otro lado, el estado de tensiones. Vimos las dos cosas. ¿Cómo las vamos a asociar? ¿Quién las asocia? ¿Cómo se asocia? Fíjense una cosa. Para calcular las tensiones, ¿qué es lo que usamos?
usamos las fuerzas, con las fuerzas y asociadas a la sección pudimos calcular las tensiones. Los desplazamientos, recién lo enfoqué asociado a las tensiones, pero en principio conocer las deformaciones implica conocer los desplazamientos y las longitudes. Digamos, yo conozco cuánto se desplazó en X y la longitud puedo calcular cuánto es epsilon XX, ¿está bien? O sea, las tensiones están asociadas a las fuerzas. Las deformaciones asociadas a los desplazamientos. ¿Está bien? ¿Y qué me falta a todo esto? Que lo está de alguna forma, ecuaciones constitutivas. ¿Qué es lo que me falta para hacer un super combo? Relacionarlas con Hooke. Relacionada con Hooke, perfecto. Relacionada con Hooke porque Hooke no es lo que nosotros usamos. No siempre se usa Hooke, porque Hooke es linealidad mecánica. Hay otras formas de asociarlo, tampoco lo vamos a ver ahora, pero ahora digo en esta materia, pero sí, para nosotros va a existir algo que va a asociar las tensiones con las deformaciones y como dice Nico I, en nuestra materia va a ser la ley de Hooke. ¿Está bien? Pero de manera general son las ecuaciones constitutivas que lo que hacen es relacionar las tensiones con las deformaciones. ¿Y quién es el ente acá que más importa de todo esto? ¿Quién es? ¿Quién es el que permite hacer eso? ¿Qué tengo que saber para poder hacer esa relación? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Está fácil. Antual, que se acercó. ¿Crees? Módulos de elasticidad. ¿Qué quiere decir conocer el módulo de elasticidad? Más La global. relación entre tensiones y deformaciones. Más global. Más fácil. Las propiedades del material. Las propiedades del material. Entonces, quédate con la última parte. ¿Qué es lo que tengo que conocer? El material. Siempre quiero que me digan algo y hasta que no me lo dicen, pero lo que le importa es que se queden con esa idea. Porque lo que importa es el material. O sea, yo tengo las tensiones por un lado, tengo las deformaciones por otro, conozco el material, las puedo unir. Puedo unir las tensiones con las deformaciones a través de conocer el material. Que conocer el material implica conocer las relaciones entre tensiones y deformaciones, que es Hooke, y esto es lo que estamos hablando. Entonces, fíjense cómo está armado esto. Quédense con este cuadro en la cabeza de acá hasta que termine la carrera, porque lo van a usar todo el tiempo. Y se van a acordar de mí haciendo así a la distancia. Cuando sean grandes van a decir, Ariel me lo enseñó con las manos. ¿Sí? Acuérdense. Está bien, pero no tan bien. Me guardió Marcos. ¿Qué pasó, Marcos? ¿Qué no te gustó? ¿Qué? Habla y se nos da la cara. ¡Está durmiendo! Picante, Marcos, No. Está tirada en la cama. No, Te vi. de red de Está Y abrió la cámara. Ya está, ya te Ahí lo tenés. Se metió la cámara. Ahí lo tenés. Bueno, pero estoy. Es lo importante. No, puse que está bien, pero no tan bien. La respuesta de Nico y de Antoine. Era vieja, perdón, bueno. Porque Me sirvió quería para... que digas material. Está bien. Por eso Te lo enganché puse. justo con... Ahí ¿Cómo durmiendo. me pinchaste con el...? No estaba dormido, estaba acostadito. ¿Cómo te agarré? Acostadito. está descansando. Me muero. Ya está, ya tenemos para Instagram. Lo importante es sumar blooper. Lo que no importa si ustedes Es que, entienden, sí. poner ese blooper. Marcos es un generador constante Sí. de contenido Sí, para el Instagram. Es importante. Otra vez el protagonista. Antes. Mirá, Tomás está igual. Por eso te fue así en el café. Che. Porque estás tirada en la cama, viejo. Acá hay que estar... Mirá cómo estoy yo. Estoy que no paro de mover la mano. Claro, feriado y no me dejan ni siquiera acostarme, no puede ser. Pero sé más sutil y no prenda la cámara. Claro, no Estamos te viendo veamos. todo. Qué chabón bravo. Fue un error, Para mí- fue un error. Van palmados al de feriado. Es feriado y Marco lo sabe y Marcos ahí durmiendo. Excelente. Directo. Bueno, Ay, Entonces- Pero ayudantes se están poniendo, Sí. te la están picanteando. paro de ayudante. Bauti se la apurió. Me apurió. Bueno, está todo bien, Marquito. Sabe que es en chiste. Entonces, se van a acordar, para toda la vida de que las tensiones se asocian a las deformaciones a través del material y de Marcos durmiendo en la clase feriado de Australia. Entonces, no se olvida nunca más. Marcos durmiendo igual a material necesario para relacionar deformaciones y tensiones. Entonces, fíjense cómo está armado esto. La estática relaciona la fuerza con la tensión, que no me importa qué material estoy usando.
Directamente yo puedo calcular la tensión sin saber qué material es. La cinemática relaciona desplazamiento con deformación, que también es cualquier material, pero para poder vincular la fuerza o la tensión con la deformación o el desplazamiento, aparecen las ecuaciones constitutivas que relacionan la tensión con la deformación y dependen del material. Entonces las ecuaciones constitutivas cierran la cadena de cálculo. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos esta expresión donde se relacionan. ¿Esto sí lo ven en la teórica? Nico ahí o Antoine que están con la cámara prendida. No llegó, solamente la parte de arriba de la izquierda. Ah, me habías dicho, sí, me habían dicho al principio, está bien. Entonces ahora vamos a avanzar un poquito más, pero básicamente, fíjense acá que dice relación para materiales isótropos, que es el único que vamos a ver en esta materia. Relacionás todas las deformaciones con todas las tensiones a través de esta matriz, que es gigantesca, pero después van a ver que es muy fácil de recordar. Y la pueden ver para el otro lado, o sea, tensiones con deformaciones. Acá es deformaciones con tensiones y acá es tensiones con deformaciones. Esta no la vamos a usar muy seguido, o sea, es importante que se recuerden la de arriba, que después ahora vamos a ver que es muy fácil, parece muy grande, pero es muy fácil. Y repitiendo la de arriba, fíjense lo siguiente, que esto que está acá, todo esto que está acá, y todo esto que está acá, vale 0. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que es muy interesante, que todas las deformaciones longitudinales, X, Y y Z, van a estar asociadas únicamente a las tensiones X y Z. ¿Lo ven eso? Y esto sí es nuevo, así que presten atención. Y las deformaciones transversales XY, XZ y Z están asociadas a las tensiones tangenciales. Es decir, repito, si yo quiero conocer cuál es la deformación en X, no me importa en absoluto si hay tau o no hay tau. La tau no le hace nada a la deformación longitudinal. Y visto de otra forma, si yo quiero conocer cuánto se distorsiona una dirección inicialmente perpendicular, no me importa en absoluto cuánto va la tensión normal. Únicamente me importa cuánto van las tensiones tangenciales. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que hicimos. Acá estaba mal. Bueno, no importa. Como normal y tangencial está desacoplado, que tiene que ver con esto que dije de los ceros de acá, yo puedo separar como en dos bloques. En el bloque de arriba, donde las tensiones longitudinales están asociadas a las tensiones normales, y que las deformaciones transversales están asociadas a las tensiones tangenciales. Entonces fíjense que son como dos bloques de ecuaciones. Y esto que están acá, que esto entiendo si lo vieron en la parte de arriba, esto sí lo desarrollaron, pero hacer esta multiplicación implica que epsilon x es todo esto que está acá, epsilon y y epsilon z. Si lo quieren escribir como ecosistema de ecuaciones, se escribe así. Entonces acá pusimos, estas relaciones son válidas para cualquier sistema de coordenadas. Acá estamos en x y z, pero vale para cualquier sistema de coordenadas. Y por lo tanto, en coordenadas principales es lo mismo. ¿Está bien? Esto después lo vamos a ver en la clase que viene con un ejercicio, pero por ahora estamos. Y hasta acá llegamos con lo que quería repasar y algunas cosas agregué a lo que vieron con Luis. Tenemos deformaciones. Sabemos que ahora las deformaciones las podemos asociar a un tensor de deformaciones. Ese tensor de deformaciones nos permite conocer la deformación asociada a las infinitas direcciones pasantes por ese punto. Y vimos cómo relacionar el tensor de deformaciones con el tensor de tensiones a través de las ecuaciones constitutivas, que básicamente implica conocer el material del cual está hecho mi pieza. ¿Está bien? Nos implica saber el material. Entonces, siendo las 7:05, llegamos hasta acá con lo que es el repaso. Y ahora vamos a ver con Nati y Bruno un ejercicio que piénsenlo, respondan, está bueno. Ya lo dije como 10 veces, pero la última es la que más vale. Y me quiero despedir del feriado con un aplauso, una manita así, aunque sea trucha, para que me vaya contento. A ver, ¿está truchado esto? Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Están despiertos? ¿Están todos? Ahí está, Marco se levantó, bien. ¿Estuvo bien esa siesta? Grande Marco. Perfecto. Ahí está, muy bien. Estuve corrigiendo parcialitos antes de la clase. Entonces ahí quedaste cansado. Está bien, igual te banco. Yo si hubiese podido también me tiraba.
Bien. Entonces, hasta acá lo que quería dar yo. Muchas gracias por aguantarme en un feriado. Creo que pudimos avanzar y no atrasarnos. Entonces ahora vamos a cerrar con el ejercicio, que tardará media hora. Creo que está bien.